Bueno, como les contaba, voy a robarle unos minutitos para que se interesen un poquito más de Biofuturo. Nosotros somos una empresa local, somos de la Araucanía, estamos ubicados en la comuna de Traiguén. Y desde aquí hemos partido a transmitir parte de lo que hemos desarrollado a todo el país. Hoy día nosotros prestamos servicio desde la región de Coquimbo hacia el sur, en la cual hemos ido investigando, indagando y creando planes de manejo para distintos frutales en las distintas zonas frutícolas que tiene nuestro país. Pero partimos acá en la Araucanía, y como bien dice el dicho por ahí, que en cuchillo, casa de herrero, cuchillo de palo, queremos empezar a transmitir también parte de lo que estamos haciendo en otras regiones de manera más contundente en nuestra Araucanía. Como les contaba, nosotros estamos en la comuna de Traiguén, estamos bastante cerca, en esa casona que ustedes ven ahí en la imagen. Partimos con una biofábrica, nosotros producimos enemigos naturales para las distintas plagas frutícolas y agropecuarias hoy en día, y que fue como nuestro inicio, fue nuestra unidad de negocio de poder abastecer la zona centro-sur con controladores biológicos. ¿Por qué esa iniciativa? Porque sabemos que todos los mercados que compran habitualmente nuestra fruta cada vez están restringiendo más los activos convencionales, ¿ya? Es decir, los químicos vienen en retirada y eso ha sido una constante durante el último tiempo. Lo que apostamos es a desarrollar planes que sean integrales, utilizando biopesticidas, utilizando controladores biológicos, pero sin abandonar todavía los activos convencionales, ¿ya? Entonces partimos con ese enfoque como empresa. Y después fuimos implementando nuevos servicios, nuevas actividades, como lo que ustedes pueden ver ahí. Quienes conformamos Biofuturo: Liliana Camelio, que es productora, nuestra gerente general. Ella produce manzanos, cerezos y arándanos en su predio. Tatiana, que está por acá también con nosotros. Ella es doctora, tiene varios postítulos que están funcionando con lo que es la sustentabilidad, con lo que son las áreas de reservorio, con lo que son los corredores biológicos, que a la hora de poder establecer programas de control biológico son esenciales. El que ustedes puedan saber cuál es la flora que está presente en su huerto. Por darles un ejemplo, habitualmente uno en los huertos arrancaba la cicuta. La cicuta es una maleza que se da habitualmente en las zonas más aledañas, pero que si ustedes la empiezan a visualizar, da una flor blanca maravillosa. Y habitualmente está llena de parasitoides, está llena de depredadores, que se comete el error muchas veces de arrancarla y no darle una funcionalidad. Tatiana también en sus investigaciones ha ido viendo que hay algunas plantas que se pueden utilizar como plantas cebo, como plantas centinelas para detectar las plagas antes de que se metan al área productiva. Todo eso es lo que hemos ido fusionando y creando programas que sean funcionales para tener una mayor sustentabilidad. ¿Y qué les está hablando? Que lo mío son vida, pasión de los bichos, insectos en general. Como les contaba, nosotros partimos colonizando desde esta región hacia el norte y hacia el sur, pero nos fuimos enfocando en las exportadoras, nos fuimos enfocando en los grandes empresarios que manejan hoy día una gran cantidad de hectareaje. Estas son algunas de las empresas más emblemáticas, de algunas de las instituciones más emblemáticas con las cuales estamos desarrollando monitoreos constantes durante la temporada, estamos desarrollando proyectos, hoy día hacemos certificaciones internacionales, hacemos otras actividades que han ido engruesando este listado. Hoy día nosotros en los momentos peak, noviembre, diciembre, manejamos alrededor de 25.000 a 30.000 hectáreas en promedio, generando los programas fitosanitarios. Y eso es lo que quiero tratar de plasmar hoy día para la realidad de ustedes. Sabemos que la superficie muchas veces es más acotada, que no está la disponibilidad de los recursos de un gran empresario, por lo tanto el poder generar planes que sean integrales también nos va a ayudar a bajar los costos, a tener una mayor rentabilidad. Esos son algunos de los servicios que hoy día entregamos como empresa. Si ustedes se fijan, vemos harto de asesoría. Tenemos autorización por el Servicio Agrícola y Ganadero para poder evaluar distintos pesticidas que se están incorporando o están generando alguna ampliación de etiqueta. Por lo tanto, estamos bien en boga, estamos bien encima de lo que se está utilizando en los distintos programas fitosanitarios durante la temporada.
También tenemos otras autorizaciones que nos han permitido prestarle servicio a las exportadoras que se encuentran en la zona sur. Nosotros somos el laboratorio más austral que tiene el país en cuanto a esto se refiere. Podemos acceder a los System Approach para los cereceros que hacen Japón y Corea, podemos hacer análisis de Brevipalpo chilensis para los que se dedican a las manzanas. En general hay varios mercados que requieren este tipo de servicios y que estábamos un poquito a la deriva en la zona sur porque los laboratorios que están autorizados habitualmente se encuentran desde Curicó hacia el norte. Entonces el poder implementar un laboratorio en la Araucanía ha sido un tremendo avance para la fruticultura de nuestro país. En cuanto a los controladores biológicos, como les contaba, fue nuestro inicio, el poder abastecer de enemigos naturales. Ahí tienen una imagen ustedes de nuestras salas de crianza, algunos enemigos naturales que están aquí envasándose y poder después liberar. Ahora, ¿qué es lo que hemos implementado? El control biológico habitualmente tiene un desmedro que es el traslado. Si uno no le da una temperatura baja, no deja los insectos en diapausa, va a haber un porcentaje importante de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos implementado para que este control biológico realmente funcione? Es generar las liberaciones nosotros mismos. Como empresa disponemos de un equipo que va a los huertos y libera lo que se produce en la biofábrica. Y de ahí nos vamos después evaluando cómo están los porcentajes de parasitismo, cómo están los porcentajes de depredación de los insectos que estamos liberando. Hay cosas como bien entretenidas, por ejemplo, Afelinus mali, que es un parasitoide del pulgón lanígero, esta lana que se genera en los manzanos. Existe una avispita que está de forma natural, lo que nosotros hacemos es multiplicarla con dietas artificiales y después vamos liberándolo en ciertos sectores puntuales para estimular su reproducción. Eso es parte de la asesoría, como les mencionaba, desde bien al norte a bien al sur, viendo distintos frutales. Les recomiendo que hagan un monitoreo a lo menos mensual dentro de su área productiva, porque las plagas no desaparecen. En este periodo están todas habitualmente bajo tierra, y bajo tierra nos están deteriorando la masa radicular. Y si no tiene una planta una buena masa radicular, no vamos a poder tener una buena fruta. El agua y los nutrientes no van a ser absorbidos. Y hoy día los gusanos blancos, las larvas de burrito, que es lo que habitualmente ustedes están peleando, ¿cierto?, nos están deteriorando durante todo el otoño, durante todo el invierno, inicios de primavera, esta masa que es esencial para poder tener una producción que sea óptima. Después viene toda una parte estadística, viene toda una parte de información de detectar los focos, porque no es lo mismo estar aplicando a un área completa que poder simplemente controlar el foco que se está desarrollando. Y eso es lo que vamos desarrollando con cartografías, con estadísticas y con las dinámicas poblacionales de cada plaga. Como estación experimental, con autorización SAC, como les mencionaba, podemos desarrollar ensayos en laboratorio, semicampo y campo, lo que le permite a las químicas hoy en día, que habitualmente trabajamos con estas empresas, lo que nos permite hoy en día poder estar bien encima de las moléculas que son funcionales para poder controlar o mitigar verdaderamente la especie que nos está generando un daño. Otras actividades que desarrollamos con frecuencia son lo que estamos haciendo hoy, capacitaciones, seminarios, y hemos podido tener una muy buena acogida en toda la zona centro-sur. Referente a esta plaga, que yo creo que hoy día se ha transformado en un actor principal para poder producir fruta de buena calidad, es Drosophila Suzuki. Drosophila entró ya hace varias temporadas. Nuestro gran riesgo al comienzo eran los arándanos, nos fuimos dando cuenta que las frambuesas se estaban viendo afectadas, que los cerezos también, a pesar de unos programas tan rigurosos, se ven tremendamente complicados. Las condiciones ambientales que hemos tenido en las últimas temporadas han favorecido un aumento en sus poblaciones. Sabemos que les gusta la humedad alta, sabemos que les gusta la temperatura baja, por lo tanto se están dando condiciones bastante óptimas para poder seguir incrementando sus poblaciones. Más adelante voy a poder abordar un poquito más acerca de la biología y parte del manejo que debiéramos desarrollar con Suzuki, pero es funcional hoy día colocar trampas en los sectores perimetrales
trampas artesanales que nos van a permitir reducir esa población, ¿ah? Para poder llegar a, a no tener inconvenientes. Ahí hay parte de la metodología que desarrollamos en cuanto al manejo de Suzuki. Hemos también a través de Corfo poder adquirir algunos fondos que nos han permitido generar plataformas como esta. Esto está en internet, es totalmente gratuito. Ustedes lo pueden visitar. Se habla única y exclusivamente de lo que es el manejo y la biología de Drosophila Suzuki. Está a su disposición. Este último tiempo hemos visto que hay un incremento en las visitas. Después pudimos sacar otra plataforma que se llama Drosoberry, que también está disponible en la web, es totalmente gratuita, les reitero este tema, para que la puedan visitar y puedan adquirir más conocimientos a la hora de poder manejar la plaga de mejor forma. Esa es la otra plataforma, Drosoberry, que también está disponible en la web de forma gratuita, insisto, para que la puedan visitar y puedan sacar información que puede ser útil para ustedes. Finalmente, lo que les mencionaba al comienzo, las áreas de reservorio, corredores biológicos que Tatiana encabeza, el equipo que lidera este tipo de información, lo que se hacen son líneas de base ambientales. Es como un inventario de la flora y fauna que ustedes tienen hoy día en su huerto. Al establecer un monocultivo, también hay especies que se van a adaptar de mejor forma y otras que simplemente se van a restringir. Por lo tanto, el saber a qué está asociado cada insecto en plantas es tremendamente vital a la hora de poder producir o generar programas que sean funcionales para poder controlar lo que a ustedes les está complicando. Eso es Biofuturo, que está acá en la Araucanía. Y ahora lo que nos convoca, que es el manejo integrado de las plagas en berries. Yo sé que todos están muy interesados en poder hablar de productos, en poder hablar del control, pero resulta necesario el poder hablar un poquito de la biología de lo que nos está quejando en el área productiva. Esta biología es bastante engorrosa a veces de poder entender o de poder diferenciarlas. En la medida que vayamos pasando las diapositivas, me gustaría que si hay alguna consulta, la fuéramos aclarando en forma inmediata, o si ustedes quieren hablar del control sobre la misma diapositiva, es súper ávido, así que lo vamos desarrollando de forma instantánea. Lo primero y esencial es poder diferenciar los insectos que yo tengo presente en el área que estoy produciendo la fruta. Tenemos aquellos que nos van a provocar un daño fitófago. Eso quiere decir de que vamos a tener un daño directo en nuestra inversión, que nos va a deteriorar nuestras plantas, ya sea en la parte foliar o en la parte radicular. Muchas veces los purpuleónidos, los burritos, los cabritos nos traen una mortalidad que es muy, muy agresiva, ¿ya? Entonces vamos a dar algunos tips de cómo poder manejar de mejor forma esto. Después tenemos algunas especies que nos generan un daño productivo, que no me deterioran la inversión, que no me deterioran las plantas, pero sí me trae como consecuencia un desmedro económico a la hora de poder cosechar y vender mi fruta. Y entre eso está Drosophila Suzuki, ¿cierto? Y con el correr de las temporadas se ha transformado en el principal actor de desmedro económico de nuestra fruta. Y tenemos aquellos que son de daño comercial, aquellos que en las exportaciones tienen alguna implicancia cuarentenaria para el mercado donde se va a enviar la fruta. Y ahí resaltan los chanchos blancos, resaltan las eulias, resaltan los ácaros fitófagos, ¿ya? Que tampoco me van a generar un daño propiamente tal en la inversión en la planta, pero sí voy a tener consecuencias de un descolgamiento de un mercado o simplemente voy a tener que estar reembalando la fruta. ¿Se entiende eso? Ya. Partamos entonces con los que son los fitófagos. A ver, ¿me compré ahí agüita, por favor? Ya. Un grupo importante, los burritos.
que son los naupactos. ¿Por qué están diferenciados? Porque los naupactos habitualmente están hasta la Araucanía norte, en el caso del burrito de la vid. Angol, Traiguén, se ven afectados por la presencia masiva. Más al sur, por condiciones térmicas, no se manifiesta, pero sí empieza el capachito de los frutales, y que aparece de forma más tardía, en comparación al burrito de la vid. Y tenemos el gorgojo del frijol, el Naupactus leucoloma, que está disperso en toda la zona centro-sur. ¿Qué puedo mencionarles de forma rápida? El burrito de la vid tiene una reproducción sexuada. Se requiere una hembra y un macho para poder avanzar en las poblaciones. No es el caso del capachito de los frutales o el gorgojo del frijol, ¿ya? Porque habitualmente son hembras que me originan hembras. Tienen una reproducción que es partenogenética, por lo tanto eso los hace más agresivos poblacionalmente. La descendencia que pueden tener va a ser mucho mayor que esta que es una reproducción sexual. De eso ya me sirve el poder identificar qué es lo que yo tengo en el huerto. ¿Cómo es su biología? Colocan habitualmente este tipo de huevos, son en masas. Cuando estamos en presencia de berries, habitualmente las colocan en el detritus, es decir, a ras de suelo, ¿ya? Están cubiertas como una especie de gelatina, es una masa mucilagenosa, y adentro están los huevos que están formando el embrión. Una vez que ya el embrión logró la madurez, vamos a tener un ciclo larvario, que habitualmente dura una temporada, de 8 a 10 meses dependiendo de la especie. Después vamos a encontrar, sobre todo en el periodo de primavera, completamente la fase pupal, que es cuando ya el insecto está desarrollando esta metamorfosis. Fíjense que aquí yo puedo generar control, un control cultural. Tú lo encuentras básicamente desde cuando ya estás observando los adultos en adelante, es bastante irregular, pero el grueso de estas especies presenta dos picos poblacionales, una que es en noviembre y el otro que es en febrero, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer tratamientos culturales, como el carbonato de calcio, que ustedes los frambueseros lo ocupan habitualmente para corregir pH, pero si se adelanta alguna de esas implementaciones, lo que hace el carbonato es deshidratar estos huevitos, los seca. Por lo tanto, si yo lo estoy secando, no voy a tener emergencia larvaria. ¿Se fijan? Ahí hay un tema cultural que es bastante más económico y ustedes van a abordar un tema de pH en el caso de la frambuesa, pero además van a contribuir al control. Después tenemos la fase larvaria. Y en la fase larvaria, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Aplicaciones de insecticida vía riego. ¿Qué es lo que ocupan ustedes habitualmente con este tipo de insecticidas convencionales? Órganos fosforados y piretroides. ¿Qué nombres comerciales? En el caso de la frambuesa, bifentrin, el Talstar, ¿cierto? También el Cárate, el Cero para los frutilleros, para los arandaneros. Pero si yo quiero controlar larvas y estoy, por ejemplo, a 20 centímetros de profundidad o a 30 centímetros de profundidad, para un ingrediente activo que va a matar por contacto e ingestión, ¿existe la posibilidad real de llegar a esos 30 centímetros? No, ¿no es cierto? Entonces hay que ocupar otro tipo de implementos, por ejemplo, horquetear, hacer un drenching. Y ahí sí vamos a tener un control que sea más efectivo. O simplemente apostar a la sistemia de las plantas cuando están a punto de entrar a un receso invernal que pesca todas las moléculas aéreas y las pasa al sistema radicular, por biología, por tecnología. ¿Se fijan? Entonces, no es lo mismo ocupar un ingrediente activo que actúe por contacto, ingestión, o ocupar alguno que sea sistémico. Después tenemos la fase pupal. Y en la fase pupal, fíjense que ya el insecto no se está alimentando, forma una cápsula, ¿ya? Entonces, es una especie de cámara geoica. En la tierra se hace un hoyito y ahí él empieza con esta metamorfosis. Por lo tanto, posibilidad de que exista un control por contacto, ninguno. Ingestión tampoco, porque se está alimentando. Es decir, si yo estoy haciendo calicatas y encuentro mayoritariamente pupas en vez de larvas, no me vale la pena estar ejerciendo un control químico en ese momento. Sí existen organismos biológicos como los hongos, como los nemátodos, que son funcionales de alto costo, pero me pueden abordar en algún momento tanto la fase de huevos, larvas como pupas.
Y después ya tenemos la emergencia de adultos. ¿Cómo diferenciamos estas especies? Por la abertura del año, que se llama raster técnicamente. Y ahí yo voy a poder saber si esas larvas se van a convertir en burrito lavid, si se van a convertir en capachito o gorgojo del frijol. ¿Cuáles son los daños que habitualmente uno ve? Uno no comprende por qué el huerto se está poniendo amarillo, por qué se están formando mosaicos foliares, ¿cierto? ¿Por qué se está perdiendo la misma turgencia de los brotes apicales? Y todo se debe a la masa radicular. Básicamente, estas larvas se alimentan de vellos radiculares y raíces secundarias, que es por donde habitualmente la planta absorbe los nutrientes y absorbe el agua que ustedes le están entregando. Gracias. Ya. Y después tenemos los daños foliares. Efectivamente nos van a generar algún grado de defoliación, pero es el mal menor en comparación al daño que me están generando las larvas. ¿Ya? ¿De qué nos va a servir? Si ustedes, por ejemplo, apuestan al control de adultos, va a ser tremendamente más significativo que el estar después matando las larvas en el invierno. Si yo mato una hembra, van a ser 500 o 600 larvitas menos que voy a tener en el invierno. Por lo tanto, el control, a mi juicio, debe enfocarse más en el de los adultos que después en la fase larvaria. Y aquí tenemos las superestrellas de la zona sur, que son los cabritos. En un par de temporadas simplemente pueden aniquilar un huerto frutal, y ya sean frutales mayores o frutales menores. Hoy día está muy en boga el avellano europeo, pero la mayor complicación está dada acá, porque las larvas que me originan este tipo de insectos se meten al xilema, se meten al interior. Por lo tanto, la posibilidad de controlar las fases larvarias mayores o los últimos instar va a ser mucho más complejo que el estar desarrollando un control para el otro tipo de insectos que les acababa de mostrar. ¿Cuáles son las especies que predominan en el sur? Tenemos superciliosus y tenemos nodipenis. Cabrito del frambueso, cabrito del ciruelo. Phaleratus se da más para la zona centro-norte. Aquí ustedes pueden ya empezar a observar las primeras grandes diferencias que el grupo anterior. Los huevos son puestos de forma aislada, no están con una masa. Por lo tanto, el control va a ser mucho más complejo, porque están dispersos en el entre y sobre hilera. Después tenemos las fases larvarias. Tanto este grupo como el anterior no tienen apéndices locomotores, no tienen patas, son ápodas. ¿Ya? Después tenemos que en los últimos instar, cuando ya la larva creció, pasa un tercer, cuarto instar, se mete al interior de la corona y llega a nivel cilemático. Y ahí es cuando nos causa el daño más grosero. Simplemente, si son frutales menores, las plantas se secan. Y en los árboles o los frutales mayores, lo que estamos empezando a observar es el acerrín. ¿Cierto? Y ahí pues ya lo tenemos convertido en adulto. El ciclo dura mucho más de un año, entonces nosotros quedamos muchas veces con la sensación de los tratamientos que utilizamos fueron exitosos, porque no vimos los adultos, pero la larva está al interior. El ciclo habitualmente dura entre 1 año y medio a 2 años, de 18 a 20 meses. Entonces hay que hacerle un seguimiento a lo menos 2 temporadas para poder tener la tranquilidad de que los controles que hicimos fueron exitosos. Esto es de otro planeta. Aquí tenemos parte de los daños. Lo que habitualmente también uno ve, sobre todo en berries, es que se empiezan a formar estas agallas, estos tumores. Ahora, la diferenciación de estos tumores es bien práctico. Ustedes pueden ver estos anillados. Existen 2 tipos de tumores. Uno que es por división celular y otro que es por elongación celular. Lo que hace este insecto es generar horadados en las partes basales o en las coronas, y la planta se empieza a defender y empieza a liberar una sustancia que se llama suberina. La suberina es bastante particular, tiene un color cremoso, medio blanquecino, y se empiezan a formar
por alrededor de la parte basal y eso es lo que se conoce como el anillado del burro. ¿Ya? También tienden a confundirse con los tumores que generan el agrobacterium. Una prueba de campo fácil para que ustedes lo puedan desarrollar es que cuando yo veo ese tipo de tumores, lo voy a disolver con los dedos. Si me deja una especie de babasa, ¿ya? Eso es síntoma de que estamos en presencia de una bacteria. La suberina no me va a dejar esa baba. Entonces, si es agrobacterium, los tratamientos, los controles tienen que ser totalmente distintos. Si es suberina, tengo la posibilidad de replantar o de utilizar algún insecticida sistémico para poder controlar las especies que me están generando daño. ¿Se comprende? Ya. Entonces, en la medida que yo estoy teniendo este tipo de daños, lo que observo sobre todo en arándanos y en frambuesas son la muerte completa de la planta. Después viene un acorchamiento, que cuando uno pasa, las ramas empiezan a caer prácticamente solas. Algunos que tienen cosechas mecanizadas, al pasar con la máquina, los ganchos se van cayendo por sí solos. Y es porque está este acorchamiento abajo, producto del accionar larvario. Y también me deja las heridas expuestas para que puedan entrar los patógenos. Ahí después entra el Fusicoccus, entra el plateado, ¿cierto? Entran diversos organismos que me van a terminar de matar el huerto. La fitóptera, que es tan ávida en nuestra zona. Finalmente en este grupo tenemos los gorgojos de las fresas, los gorgojos de la judía. Son los oteorrinchos. También aquí nos vemos enfrentados a dos especies que habitualmente son partenogenéticas, que son hembras que te van a originar hembras. También en su ciclo aparece una reproducción sexuada, pero que es menor en comparación a esta partenogénesis que desarrolla. Aparecen muy temprano en la temporada, es decir, desde agosto a septiembre yo los empiezo a encontrar a ras de suelo. Es poco probable de que estos insectos puedan subir a la parte foliar. Siempre están a ras de suelo. Y al ser partenogenéticos, las poblaciones o su descendencia es bastante abultada. No se extrañen si de repente estén en infectación de estos otorrinchos, de encontrar 30, 40 larvas en una calicata de 30 por 30. ¿Ah? Las larvitas son bastante pequeñas, también son ápodas, ¿ya? Y están mayoritariamente presentes durante toda la temporada, invierno, otoño, verano. ¿Cómo es su ciclo? Huevitos aislados, la fase larvaria, pupan y se convierten en adultos. El ciclo habitualmente es de 8 a 10 meses. Ahí ustedes ven los daños. Como no son larvas grandes, lo que aquí se empieza a generar es un daño poblacional. Son tan pequeñitas, pero son tantas que me traen el mismo efecto que las larvas del cabrito. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver en esta imagen cómo empiezan a horadar las raíces que son menos lignificadas, las que son menos duras. Por eso es que apuestan a alimentarse de las raíces secundarias y de los vellos radiculares. Después entramos a otro grupo que es bastante habitual, que son los pololos, los sanjuanes. Habitualmente, ¿qué es lo que uno observa en la temporada? Pololo verde, pololo café, ¿cierto? Pero fíjense que en nuestra zona habitualmente son 8 o 10 especies que se intercalan durante la temporada. Si ustedes están plantando, por ejemplo, o hacen un laboreo de suelo en el mes de enero, febrero, ustedes pueden encontrar gusanos blancos grandes, de tercer, cuarto estadio. Pero si los adultos aparecieron del pololo verde y café en noviembre, en diciembre, esa larva es imposible que esté de un tercer o cuarto instar en enero o en febrero. Por lo tanto, corresponden a otras especies. Hagamos un pequeño desglose. Julio, agosto, empieza a aparecer los pololos de invierno, que se denominan Aulocopalpus. Habitualmente entre agosto, fines de julio, aparece este tipo de insectos. Y llegan habitualmente a la luz en los horarios crepusculares. Esos son los que me van a originar los gusanos blancos grandes en el periodo estival, ¿cierto? Después, en la medida que vamos avanzando, tenemos la presencia de los sericoides, que son los pololitos de la frambuesa, aquellos más pequeñitos.
que aparecen ya de manera más abultada desde septiembre en adelante. Entonces partimos con los aulocopalpos, que son 2 especies básicamente, después con los sericoides, que son 3, 4 especies más, y después llegamos, el primero que aparece es el pololo café, entre octubre, habitualmente. Después tenemos el pololo verde, que es hilamorfa, en noviembre. Y después, hagan ustedes memoria, empieza a aparecer brachysternus, que es el pololo verde grande, medio peludo, que tiene unos pelos blancos, que habitualmente se mete en los cerezos, se mete en la frambuesa, que son con una canopia más grande. Y después aparece otro brachysternus más, entonces tenemos presión de gusanos blancos durante toda la temporada y adultos durante toda la temporada. Pero ustedes cuando ven los gusanos blancos recién empiezan a tomar una medida de control, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer en esta etapa? Cuando está en la fase adulta y cuando ustedes los pueden observar, coloquen trampas de luz en los sectores perimetrales del huerto, que pueden hacerlas de manera bien rústica. Una ampolleta o un tubo fluorescente lo sacan afuera del área productiva para que todo lo que emerja del entre y sobre hilera o lo que está apareciendo al sector perimetral pueda ser capturado mecánicamente. Si yo empiezo a capturar los adultos, no voy a tener larvas en el invierno, por lo tanto no voy a gastar en insecticidas. ¿Ah? Entonces, son cosas como bien prácticas y bien esenciales. Lo mismo ocurre con las polillas, con los gusanos cortadores, con los gusanos defoliadores. Si yo coloco esa trampa de luz y la tengo activa en el mes de abril o en el mes de noviembre, voy a capturar los adultos, por lo tanto no voy a tener larvas que me estén complicando o dañando la masa radicular. También pudiera ser una alternativa ocupar hongos o nemátodos. Ahora, los hongos y los nemátodos, tú debes ocuparlos habitualmente a inicio de otoño o a la salida de primavera, cuando las larvas se encuentran en los primeros estratos subsolares. ¿Cuál es la gran diferencia de los hongos? Es que hoy día, a mi juicio, está un poco manoseado comercialmente la estrategia. Porque fíjate que las cepas que se utilizan son genéricas. La agresividad que va a tener en funcional para gusano blanco, larvas de burro, se la va a dar una condición fenotípica, no una diferenciación genética. Y lo que a ti te venden hoy día son cepas. La cepa A va a ser para burrito, la cepa C va a ser para gusanos blancos, la cepa D va a ser para concunilla negra. Pero cualquiera de esas cepas va a ser funcional según la condición fenotípica. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo haría sería, si es mi huerto orgánico o apostando a la sustentabilidad, es utilizar una dosis al inicio de otoño y otra a la salida de primavera y no estarme desgastando en colocar distintas cepas en un mismo periodo. Abril-mayo es un buen periodo y lo otro sería ojalá la segunda quincena de septiembre, para poderlos pesquisar antes de que empiecen con la fase pupal, porque como no presentan movilidad y los hongos no tienen movilidad, la larvita tiene que ser el vector que se contamine para poderlo diseminar en el suelo. Entonces hay que pesquisarlos antes de que se conviertan en pupa. Y en cuanto a los nemátodos, hoy día tenemos dos productos comerciales, uno es el Capirel y el otro es el Nema Plus. Ambos tienen la misma especie, que es Steinernema feltiae. Fíjate que de lo que tú estás incorporando, básicamente el 70% también va a quedar en diapausa para poder contaminar una larva. Y el 30% va a ir a cazar esa larvita. Entonces tiene que ser muy funcional de saber en qué fase están las larvas para poderlo implementar. Y lo otro, que es crucial, no ocupar subdosis. Si el fabricante o el vendedor te dice 2 dosis, son 2 dosis. No colocar ni media ni una. Hacer caso y generar lo que el fabricante está sugiriendo para ver un control efectivo. También, pero hay ahí un rango térmico que tú debieras respetar, ¿ya? Y dependiendo de ese rango térmico, debieras implementarlo. Pero todos son partes de la estrategia que puedes generar un control. Bueno, yo te puedo ayudar porque yo no vendo productos, así que te puedo dar las características. Es lo mismo que nos ocurre en la casa. Ustedes si se descuidan en el baño, en la cocina, la humedad y la temperatura va a hacer que los hongos proliferen
rápidamente, ¿cierto? Pero si tú empiezas a ventilar, le colocas más temperatura, ¿qué es lo que hace? Se tiende a secar y desaparecen. Los hongos térmicamente son muy sensibles y son fotolábiles. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una implementación eh, vía riego o foliar, la posibilidad de que haya un control más efectivo va a ser más escaso. Lo que yo te sugeriría con los hongos que los puedas inyectar. Lo que uno hace es una horqueta de aluminio o de fierro que lo conectas a la bomba de espalda o a la nebulizadora y tú misma te encargas de darle una profundidad, de inyectarlo bajo los primeros sustratos subsolares. Ahí la cosa es diferente. Ahí lo que tú vas a incorporar habitualmente es Metarrhizum o Beauveria. Algunos casas comerciales también incorporan Paeselomices, que es más agresivo. Pero lo que tú vas a encontrar en el mercado es Metarrhizum y Beauveria. Inyectándolos creo que es mucho más funcional para poder controlar verdaderamente que meterlos vía riego o hacer algún drenche. Dígame. Yo creo que yo creo que el comerciante o donde lo vieron es un poco asegurarse. Si tú estás metiendo un insecticida, estás matando lo que los hongos debieran matar. No, no es como funcional. O sea, la subdosis si se apunta a aletargar una larva, no lo veo poco funcional. Porque o la matas o no la matas. Pero no se va a letargar, no es que vaya, oye, si a ti te duele la cabeza y te tomáis 500 de paracetamol, seguramente no se te va a pasar. Pero si te tomáis el gramo, sí. Yo creo que un poco asegurarse del control que te va a ejercer finalmente el nematodo. Yo no lo haría, para poder evaluar verdaderamente si está funcionando un control o no. Depende qué, depende qué frutal tú tengas y ya, depende del frutal que tú tengas y depende de la edad de tu huerto. Pero lo vamos a ver. Yo les voy a entregar un dato más duro. Y me perdí. La inyección, ya, del hongo. Este es básicamente el ciclo de los gusanos blancos de los pololos. Huevos aislados, la fase larvaria. A diferencia de los burritos, estos ciudadanos sí tienen patas bien marcadas, bien desarrolladas, que les permite moverse en el entre y sobre hilera de manera horizontal o vertical. Piensen que estas larvitas hacen esto entre abril y mayo, o dependiendo de la especie. Primero están los huevos a ras de suelo, abril y mayo empiezan a profundizarse, junio y julio llegan bien abajo y después en agosto empiezan a retomar porque tienen que pupar. Y si pupan muy abajo les va a costar salir más, ¿cierto? Entonces vuelven nuevamente a subir. Y por eso se incorporan estos biológicos, hongos o nematodos en ese periodo, para pesquisarlos cuando están arriba. ¿Ya? Post-eclosión, prepupación. Pero eso es básicamente el ciclo, habitualmente es una temporada el ciclo que desarrollan. También los puedo diferenciar según la abertura anal, según su raster. Y eso me va a permitir, si yo estoy encontrando, por ejemplo, mayoritariamente sericoides, mi programa tiene que partir temprano en la temporada, porque aparecen y emergen primero. Si yo estoy encontrando mayoritariamente pololo verde, puedo redireccionar ese programa un poco más tardío y ahorrarme un par de implementaciones. Esa es la gran diferencia para poder saber qué es lo que tengo yo que controlar o no. ¿Se entiende? Si yo hoy día hago una calicata y estoy encontrando mayoritariamente pololo verde, que sé que va a aparecer en noviembre, parto más o menos un programa más riguroso en ese periodo. Pero si yo estoy encontrando sericoides, ya sé que van a partir en agosto, septiembre. Por lo tanto,
La primera implementación que yo tengo que considerar en mi programa va a ser en agosto, septiembre, o tener estas trampitas de luz instaladas para que estar generando un control mecánico o un control químico. Exacto, a la emergencia de los adultos. Esos son los daños que uno habitualmente encuentra. Esas son las poblaciones que aparecen en el ente sobre hilera. Ahora, la mayor complicación de poder generar planes de control químico exitoso es la profundidad. Si estamos a 30 centímetros encontrando las larvas, un activo convencional, ni por más que ustedes implementen riego, ni por más que haya una lluvia torrencial, ese activo es muy poco probable que llegue a esa profundidad. Y como va a matar por contacto, como va a matar por ingestión, las posibilidades son tremendamente bajas. ¿Mm? ¿Cómo es la distribución de estas larvitas? Si uno genera una calicata y empieza a analizar las profundidades, lo primero que yo encuentro a ras de suelo son las larvas de las polillas o de las cuncunillas. Las agroti, las dalacas, siempre están como a ras de suelo. Esos son gusanos cortadores. Aquellos que tienen que generar una plantación nueva, ¿sí? O van a ampliar o van a hacer un replante, ojo con ese tipo de especies. Después empiezo a encontrar los gusanos alambre, que son estas como lombrices amarillas bien endurecidas. Después tengo las larvas de los burritos y finalmente, debido a su capacidad ambulatoria, aparecen los gusanos blancos. Porque con las patas pueden llegar y tienen mandíbulas bastante lignificadas, quitinizadas, que son bastante poderosas para poder llegar a mayores profundidades. ¿Mm? Pero esa es más o menos una distribución espacial de qué o cómo se conforma la entomofauna bajo los estratos subsolares. Respuesta a su pregunta. Aquí están las especies, los nombres comunes, los umbrales económicos que por lo menos yo utilizo hoy día, dependiendo un huerto, si tiene más de un año, menos de un año, más de 4 años. Y ahí tienen ustedes más o menos cuándo debieran ejercer un control. Desde un umbral económico y sobre un umbral económico siempre requiere alguna acción idealmente convencional, ¿ya? Pero eso es básicamente los parámetros que por lo menos yo ocupo. ¿Mm? La presentación yo se la voy a enviar a Carolina y ella la va a distribuir para que ustedes puedan tener esto más clarito y lo puedan digerir con más calma. Y ahí está la otra parte de los insectos que habitualmente nos generan daño. Entonces tenemos sobre, en umbral y bajo umbral, plantaciones menores a un año, plantaciones de 1 a 5 años y las plantaciones que son más de 5 años, porque si yo tengo un huerto recién plantado, con un gusano blanco por planta estoy sobre un umbral económico, requiere un control inmediato, para que haya un óptimo establecimiento, de lo contrario va a haber un mayor porcentaje de mortalidad, y lo que gasté, lo perdí. Pero si yo tengo un huerto que ya tiene más de 5 años, la tolerancia larvaria que tiene esa masa radicular va a ser mayor. Por lo tanto, si yo encuentro una larva o 2 larvas de gusano blanco, no necesariamente va a requerir un control que sea violento y rápido. ¿Se entiende? A eso hace mención los umbrales económicos. Después tenemos aquellas que nos traen consecuencias comerciales, que nos descuelguen de un mercado o que nos hagan reembalar la fruta o que simplemente la exportadora diga no les voy a comprar porque ustedes están teniendo presencia de este tipo de plagas. ¿Cuáles son las más emblemáticas? Los chanchitos blancos. Fíjense que los chanchos blancos hasta hace un par de temporadas atrás eran tremendamente importantes solamente en la zona centro. Pero con el tema climático, con este tema de la globalización, que nos mandan también fruta del norte y nosotros mandamos fruta desde el sur hacia el norte, el intercambio nos ha desfavorecido porque todas las plagas que estaban más para la zona centro-norte, hoy día las tenemos establecidas claramente en la zona sur. Y no ajeno a esto se encuentran los chanchos blancos. Hoy día son plagas, sobre todo en los temas ornamentales, en los jardines, hasta en las propias plantas que manejamos en la casa. Uno no se da cuenta y de repente adentro de la casa ya empieza a encontrar estas motitas algodonosas que son características de la biología de estas especies. No nos traen un daño directo en las plantas, no la van a matar, pero sí un daño comercial.
¿Cuáles son las especies más recurrentes? Es esto que está acá. Son insectos. También tienen 3 pares de patas. Lo que uno le ve que esas como colitas que nos ayudan a diferenciar las especies son los caudales anales. Y con eso uno sabe, por ejemplo, que Longispinus, esas colitas para atrás pueden ser prácticamente el doble de su cuerpo y que me va a parir literalmente su descendencia. Por lo tanto, el control es bastante más simple que para Viburni o que para Calciolari, que la hembra se engloba y me va a formar un saco vígero que está cubierto por lanitas y por ceras que lo hacen tremendamente más complejo de poder controlar. ¿Sí? Ahora, todo lo que uno logra observar, todas estas imágenes corresponden a hembras. Los machos son alados, una especie de mosquita, y aparecen 2 veces habitualmente en la temporada. Aquí ustedes tienen un ciclo bastante simple. Estas son los sacos ovígeros, estas son las lanitas que uno empieza a encontrar en las plantas, ¿cierto? Los estados ninfales. Cuando estoy en esta etapa, yo necesariamente requiero mover esa lanosidad para que pueda haber un control directo. Tenemos reguladores de crecimiento como el buprofezin, que se llama Aplaud comercialmente, pero que tiene que forzosamente utilizarse en los estados ninfales. Y si yo después quiero tener un accionar de un control químico más agresivo, ustedes ocupaban habitualmente el punto, el Confidor Forte, tiene que haber un contacto directo porque la sistemia es básicamente ascendente y no descendente. Y las colonias se encuentran durante todo el periodo invernal siempre vinculadas más a la parte de la corona, a la parte más baja. ¿Cómo es el ciclo en la temporada? Prácticamente me saca 3 generaciones, ¿ya? Y en ciertos momentos, como les mencionaba, aparecen los machos. ¿Cómo lo hago yo para monitorear? Dependiendo cómo vengan las condiciones climáticas, también te pueden formar colonias en la masa radicular. Son muy ávidos a establecerse en lo que son malezas, como la sanguinaria, el duraznillo, la correhuela, ¿ya? Y que habitualmente uno las deja pasar. Pero ahí se empiezan a desarrollar los mayores inconvenientes. Y después ya tenemos que, a la medida que avanza la temporada, empezar a revisar la fruta, porque le gusta la parte del pedúnculo, le gusta la parte calicinal. Y ahí es donde se establecen y después tenemos las inspecciones que nos causan el rechazo. Dígame. El aparato bucal es igual que una aguja hipodérmica. Ensarta el estilete y empieza a succionar. El daño es mínimo, a excepción de que puedan haber poblaciones abultadas y que transmitan algún tipo de virosis, pero son muy escasas, muy escasas. El daño es básicamente comercial. Que te vayan a provocar, ponte tú un mosaico, que tú empieces a notar como que la planta se puso amarilla, se puso roja, es muy poco probable, muy poco probable. Solamente tendría que ser un tema de virosis que te pudieran transmitir. Pero más que eso, es poco probable. Y hay medidas bien prácticas para poder saber si es que lo tienen o no. Cartón corrugado, porque ocupan estas ondulaciones, ellos tienen una condición críptica, les gusta la oscuridad y les gusta el refugio. Entonces, si yo le coloco este cartón corrugado con estas onditas, ellos van a ir a formar una colonia ahí. Entonces les va a servir como control mecánico, pero también para saber si es que hay o no hay presión de la plaga. Son cosas bien prácticas y simples de poder desarrollar. Después pasamos a un grupo bien interesante, que son las proeulias. Y a poner harta atención con este otro insecto que se llama Lobesia, que ha ido incrementando su distribución en nuestro país. Entonces hay que estar atento en la Araucanía, sobre todo en la Araucanía Norte, si es que hubiera algún tipo de detección o no para poderlo informar oportunamente. Ahora, las proeulias habitualmente nosotros encontramos Proeulia horaria, Chrysopteris, que son este tipo de polillas, pero también tenemos otra que Clocidocema, que tiende a confundirse su larva con estas otras. ¿Cómo las podemos diferenciar?
según la cavidad cefálica, según la cabeza de la larva. También, de qué me sirve esto, dicen ustedes? Saber si es que yo tengo una plaga que es cuarentenaria, como la obesia botrana, que requiere un control y un estatus y una dinámica muy diferente a lo que son las proeblias, ¿ya? Proebulia auraria siempre tiene la cabecita negra, habitualmente cuando son sus primeros estados larvarios, todas tienen la cabeza negrita. En la medida que van avanzando su fase larvaria, van tomando algunas diferenciaciones. Por ejemplo, Proebulia chrysopteri es verde como con un triángulo invertido. ¿Ah? Otra forma de poderlas diferenciar también es viéndole la parte anal. Lobesia tiene un peine, las Proebulias no, pero sí tiene cerdas que están ubicadas en los últimos pleuritos. Ahí tienen parte del ciclo. Esos son las Proebulias. Gusanos enrolladores, pero que también cuando están avanzando en el desarrollo larvario pueden transformarse en larvas carpófagas, es decir, que se alimentan y me dañan el fruto. ¿Ya? Y ahí no está ajeno ni la frambuesa, ni el arándano, ni la frutilla. Ahí tienen parte de los daños que se generan. Ahora, aquí hay un tema bien importante, que es lo que refleja esta imagen. Los controles siempre y habitualmente parten de forma tardía, cuando yo ya tengo fruta. Pero esto tiene que partir controlándose cuando estamos en floración. Porque cuando estamos en flor, esta imagen es muy funcional para poder comprender que los controles tienen que partir cuando yo tengo el botón floral, que ahí es cuando se activan. Y ahí tenemos una tremenda posibilidad de ocupar un biológico que se llama Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que las larvitas se alimentan y les destruye el sistema digestivo, pero es tremendamente funcional cuando son larvas neonatas, cuando son larvas de los primeros estadios. Si yo ocupo ese Bacillus thuringiensis cuando ya las larvas están en un tercer, cuarto estadio o quinto, el control va a ser bastante bajo. Bastante bajo. Por lo tanto, ahí se nos empiezan a desencadenar los problemas. Es decir, un programa... Y lo otro, que el Bacillus thuringiensis no me va a dañar los insectos polinizadores. No me va a causar mortalidad ni en la abeja, ni en los moscardones, ni en los sílfidos que abundan en ese periodo. Es una bacteria que yo fijo en la masa foliar, sobre todo en la floración, y que estas larvitas se van a alimentar y les va a destruir el sistema digestivo, por lo tanto las va a matar. Un poquito más de resalte a lo que es la obesia. Las proeblias me colocan huevos en masa, mucilaginosas también. El huevo de la obesia es como una lentejita transparente que lo empieza a fijar por la epidermis de la fruta. Y habitualmente son aislados, uno solo. ¿Ya? Después esto me va a originar la larvita, van a pupar. Ahora, en berries no están destinados como una plaga primaria porque nunca se han encontrado pupas en arándanos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son hospederos secundarios. Esta es parte de la biología, del ciclo biológico que desarrolla. Cuarentenario para todos esos mercados. Por eso es importante que si ustedes le entregan la fruta a alguna exportadora y pudiera tener alguna presión de esta plaga, el control, el manejo y el dar aviso es con un realce realmente distinto al otro tipo de larva, ¿ah? Para que no tengan complicaciones para poder vender su fruta. Dígame. Desde el Biobío hacia el norte tiene una característica bastante compleja, pero sí a través de las gestiones del trabajo que ha desarrollado el Servicio Agrícola Ganadero, hoy día podemos optar como país a un programa que se llama System Approach para venderle los arándanos orgánicos a Estados Unidos. Y lo otro que nos sirve para los convencionales es que se liberan de la fumigación en destino de bromuro metilo. Pero hay ciertas zonas, ciertas áreas que están reglamentadas, que están liberadas para poder hacer el System Approach. La Araucanía todavía estamos bien,
pero hay que estarla monitoreando, hay que fiscalizarla porque del biobío acá es un paso. Entonces tenemos que estar atentos a poder desarrollar monitoreos que sean efectivos y constantes. A ver, desde ahí hacia adelante, lo que tú colocas, si tú quieres, ponte tú un tema de monitoreo visual, estar haciendo prospecciones constantes. El monitoreo hoy día está, Tatiana, corrígeme si estoy equivocado, pero está a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero, con trampas de feromonas y trampas delta que se colocan para poder determinar los vuelos y las primeras capturas. Para que tenga un tema oficial. Tiene que pasar por el Servicio Agrícola y Ganadero. Sí, más chiquitita, por lo menos 6 milímetros más o menos. Ese es como el adulto, que es esa pequeñita. Pero eh, voy a ver si tengo algún videito que se lo voy a mostrar. A ver, vamos a estar por aquí. Correcto, correcto. O sea, ¿cómo pueden pelear contra algo que no saben en qué estatus está o qué es verdaderamente? No pasa por tomar el vehículo y irse a la química y comprar un producto y empezarlo a aplicar, porque así no se solucionan las cosas. Es fundamental saber qué es lo que tengo para poder combatir. No, correcto, correcto. O sea, yo me voy con el tema químico, que existen empresas que distribuyen este tipo de productos. Por ejemplo, en esta misma distribuidora de insumos químicos vaya a encontrar bacillofluorígenes. No, lo vas a encontrar en formatos comerciales. Si el problema está en que muchas veces uno no lo utiliza porque dice, no, o sea, que en realidad el biológico no me va a controlar. Porque hay un desmedro con el control biológico. Con el tema de los hongos, con el tema de los nematodos, con los mismos parasitoides o depredadores que nosotros multiplicamos, porque se desarrollan de mala forma. Habitualmente un biológico tú tienes que mantenerlo con una temperatura o con una condición diferente. Pero ¿qué es lo que hace? Y desmiéntanme si estoy equivocado, toman el producto, lo dejan en un escritorio, en una bodega, en una pieza y no lo aplico mañana. No, lo voy a aplicar pasado mañana. No, se puso a llover. No, hace mucho calor. Y ahí tú vas dejando ese producto que va generando un porcentaje importante de mortalidad. Si tú quieres incorporar nemátodos y esos nemátodos perdieron la cadena de frío, se te van a morir. ¿Y qué es lo que voy a aplicar? Nada. Si los hongos los aplicas con temperaturas altas o haces aplicaciones foliares para un producto que no está recomendado, no te va a servir. ¿Cuál es la sensación con la que se quedan ustedes? Que el control biológico no existe y no sirve. Por eso te digo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo puedes fiscalizar tú que el NEMA Plus o que el Capirel verdaderamente haya mantenido la cadena de frío?
A lo mejor tú lo compraste y lo metiste en el refrigerador, pero ¿se mantuvo en la distribuidora? ¿O la distribuidora lo mantuvo y el productor lo dejó en una bodega? Entonces, todos esos factores son los que han ido en desmedro de los programas de control biológico. Y eso es lo que hay que mejorar, porque nos ayudan, porque los activos convencionales vienen en retirada, yo les insisto. Todos los años nos están sacando activos de los distintos mercados. Este año nos sacaron para China un ingrediente activo que se llama piriproxifeno. Y el piriproxifeno es un regulador de crecimiento para escamas, esencial para los huertos que tienen esta plaga y que se tiene que ocupar a la salida de invierno. Y este año no está esa opción. Entonces, hay que poner ojo, ojalá el ingrediente activo lo puedan autorizar y se pueda incluir dentro de los programas. Tiempo atrás nos sacaron el clopirifo, nos sacaron el Fosmet, que era el Imidán, el caballito de batalla que teníamos para distintos mercados. Antes teníamos el Gusatión, el asinfosmetil. Entonces, tenemos que colgarnos de todas estas directrices que nos están dando los mercados para poder apuntar a huertos que sean más sustentables, mejorar el bolsillo, mejorar la calidad de la fruta y estar preparados para los tiempos que se vienen. Y no ajeno a eso se encuentra Drosophila Suzuki, que es la plaga productiva. La Drosophila nos han acompañado históricamente. Ejemplos claros. Todos somos de acá de la zona, a todos yo creo que nos gusta comer los famosos digüeñes. ¿Quién no ha partido un digüeño y se ha encontrado con un par de larvitas adentro? ¿Qué es lo que son esas larvitas? Drosófilas. No es la Suzuki, sino que son las especies endémicas que hemos tenido históricamente. Habitualmente Melanogaster, Suboscura, Amplipenis. ¿Se fijan? Las drosófilas siempre han estado acompañándonos, pero la gran diferencia con Suzuki es que ellas se empezaban a incorporar cuando ya la fruta estaba sobremadura, cuando ya la fruta quedó de forma remanente, cuando ya la fruta era de desecho. Suzuki nos vino a revolucionar y ahí empezamos a entender lo que era drosófila, el género drosófila, porque se incorporaba desde cuando la fruta empezaba a pintar hacia adelante. ¿Y por qué lo hace? Porque detecta los azúcares, detecta las fermentaciones que se van produciendo de forma más temprana. Y porque tiene un aparato opositor que le permite incorporar el huevo al interior de la fruta. Eso que ustedes ven ahí, esa como mancha, es lo que habitualmente le toca analizar a Adrián Sánchez, que se lo presento, ingeniero agrónomo venezolano que está a cargo del laboratorio de Drosófila. Y María Cecilia, que es técnico agrícola y ella comanda los monitoreos de las inspecciones de la zona sur. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? Cecilia va, coloca las trampitas, después va, hace estas capturas, estos manejos, se los lleva al laboratorio, a Adriana allá con sus otros colegas, terminan de analizar estos insectos uno a uno, van viendo su aparato opositor, van viendo estas claves taxonómicas y después se envía un reporte para ver qué porcentaje de población correspondía a Suzuki y cuánto es lo que había. Y ustedes me dirán, ¿y qué saco con eso si al final la sigo teniendo igual? Lo que sacan es incorporar un producto químico y después hacer otro análisis para saber si ese activo sirvió o no sirvió y si las poblaciones bajaron o no bajaron. Porque si no bajaron, tengo que nuevamente acudir a otro activo o ver por qué se está desarrollando esta infestación. ¿Cómo es el ciclo de este bichito? Esta lámina ha dado vuelta por varias partes, ¿no es cierto? Pero lo vamos a complementar ahora un poquito.
Veamos esto, a ver. Característica de Suzuki, ya lo vieron en los ojos. Son ojos compuestos. ¿Qué quiere decir eso? De que cada uno de esos puntitos que estaban viendo es un ojo simple que le manda una señal diferenciada al sistema nervioso central y ellos son igual que una impresora, van generando una visión. Ahí tienen el macho. Copulan una sola vez en su vida. La hembra guarda los espermios del macho. Por eso es tan intensa la cópula, media hora. Y después de aquello, la hembra queda grávida para el resto de sus días. ¿Ya? Entonces se da la condición alimentaria, se dan condiciones ambientales, ella despliega ese aparato opositor, lo inserta en la fruta, todo lo que tenga piel suave, es decir, frambuesas, frutillas, arándanos, murta, cranberry, maqui, no sé, hay una cantidad enorme. Y después de eso, ya empezamos a perder la funcionalidad de poder generar un control químico. Porque si yo me meto con un insecticida sistémico, voy a dejar la fruta con residuos, ¿no es cierto? Y si no hago nada, la larva se termina por comer la fruta. Y después me deja la herida expuesta para que entre botritis y penicilio. Entonces, ¿cuándo tenemos que controlar? Cuando estamos en fase adulta. ¿Y cuándo es más fácil controlar los adultos? Hoy día. Aunque no lo crean, hoy día. Porque hoy día no hay fruta disponible, ¿cierto? Y si yo coloco cebos alimentarios, como el vinagre, como el vino, chicha, o estos cebos que hemos ido desarrollando con el correr de los años, si yo lo coloco en botellas plásticas, por alrededor, la mosca no tiene más que alimentarse porque no hiberna, no es como un pololo, no es como los burros, ¿cierto? Ella está activa durante todo el año. Pero si yo le coloco hoy día botellas con atrayente, la mosca va a ser capturada y yo voy a llegar con las poblaciones a piso. Entonces, hoy día es una tremenda oportunidad que tienen que aprovechar para poder bajar sus poblaciones. Y a un costo que es infinitamente mucho más bajo que ustedes estén comprando insecticidas para estar aplicando durante los periodos de cosecha. Ahora, en este mismo contexto, se nos presenta esta otra posibilidad, que es cuando ya tenemos las larvas. Y nos empezamos a dar cuenta de que habían otros organismos que eran capaces también de ejercer un control, que no es la panacea, pero todo contribuye para bajar sus poblaciones. Y esos son especies parasitoides. Si Suzuki es chiquitita, los parasitoides son ínfimos. Y empezamos a recepcionar información de otros mercados, de los europeos, de los norteamericanos, que estaban liberando parasitoides para su control. Pero dijimos, ¿cómo vamos a estar pensando en traer más insectos y meterlos al país? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos como empresa, como Biofuturo? Colocar distintas trampas en distintas regiones para ver si podíamos capturar insectos que fueran capaces de parasitar a Suzuki. Y nos encontramos con la realidad de que eran las mismas especies que se liberan en Europa, que se liberan en Estados Unidos y que están de manera natural en Chile, porque son cosmopolitas. Entonces, se nos presenta la posibilidad de que en ese periodo ustedes puedan utilizar o potenciar una especie que se llama Leptopilina boulardii, que es un parasitoide de larva. Y después empieza este proceso que es el de la pupa. Y cuando se está desarrollando esa pupa y todavía no está quitinizada, que todavía no está dura, puede entrar otra especie que se llama Pachycrepoideos vendimiae y que parasita pupas. Estas dos especies, la leptopilina y el Pachycrepoideos, ¿por qué están aquí? Porque parasitaban las otras drosófilas que nosotros desconocíamos antes, ¿cierto? Y son generalistas del género Drosophilido. No es que sean específicamente para Suzuki. Y eso es lo que les va a mostrar Adrián ahí en esas pequeñas cajitas que están ahí, que ustedes puedan ver qué es lo que es un parasitoide versus Suzuki. Sí, señor. Nosotros encontramos desde Coquimbo al sur.
Albarret. Están en Ovalle, están en Casablanca, Rancagua, y de ahí te venís para acá completo. Angola. O sea, fehacientemente podemos decir de que estas especies benéficas están en todo el país. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tú te encontraste con un burrito, te encontraste con, no sé, con una polilla y fuiste y te tiraste al tiro un insecticida. ¿Y qué es lo primero que matáis? Lo que está más expuesto, este tipo de avispitas. Entonces por eso es que tenemos que saber lo que hay para poder generar un plan que sea efectivo. En invierno. Seguramente las poblaciones, si colocó las trampas, puede que la población le haya llegado a piso. Y puede ser también de que haya una buena cantidad de enemigos naturales que esté controlando y que uno no se da cuenta. Si son organismos tan pequeñitos que miden 1 milímetro. Entonces, ¿quién las vaya a estar observando? Tiene que ser un trabajo bastante minucioso. Pero esa es la magia de esta cuestión, pues. Y en la medida que ustedes coloquen trampa y coloquen botellas con atrayentes, se van a dar cuenta y ustedes mismos se van a empezar a entusiasmar porque las capturas son groseras. Caen pero por miles. Entonces ahí uno empieza a entender de que este control es efectivo y es contundente para llegar con poblaciones que sean bajas y que no me generen daño. Ahí ustedes pueden observar daño. Ahora, ese es el mayor riesgo, que después se contamine toda esa fruta con los hongos, con la botritis, con el pelicilio. ¿Mm? Más allá de que encuentren la, la larva al interior de la pulpa, también me queda la herida expuesta. Y por acá tenemos un amigo que viene de la zona de Loncoche y sabe que de repente uno pesca la fruta, la congela para venderla después para la repostería en el invierno, va a tener un mejor precio, pero muchas veces esa fruta que se está guardando viene con las larvas adentro. Y después cuando la sacan para la repostería y la meten al horno, salen las larvas rostizadas. Entonces, ahí viene el problema, porque te van a ir a reclamar. Y te empieza a generar un círculo vicioso. ¿Ah? Ese es uno de los inconvenientes. Dígame. ¿Mm? Colocar trampitas para saber si es que están o no están. ¿No? Trampas. Tú colocáis cebos para poder capturarlo. De los parasitoides. Ya voy a decir.
económica. Pero antes de eso, veamos esto que yo creo que es lo que... No, ahora, o sea, correcto. O sea, si tú me dices que tienes un problema de Suzuki, que te están saliendo la fruta larvada y quieres comprar los controladores biológicos para solucionar el problema, no es la solución. De ninguna manera. Y yo tampoco te sugeriría que lo pudieras liberar, porque esto tiene que ser un trabajo constante en el tiempo y esperar un resultado que sea a un mediano o largo plazo. Pero tiene que ser constante en el tiempo. No vas a tener un control contundente que te va a solucionar un problema en la misma temporada. Drosófila se te viene en hacha y no tenés fruta. Entonces los enemigos naturales sirven, sí, pero un trabajo que sea mediano, largo plazo. Así para apagar un incendio, no. Vamos a la parte que me imagino que es lo que más les interesa. Activos, productos que tienen registro para controlar la gran mayoría de las plagas que yo les acabo de mencionar y que debieran incorporarse dentro de un programa integrado convencional. Por ejemplo, los frambueseros, esencial el bifentrin, uno de los pocos activos que está autorizado para poder producir frambuesa. El acetamiprid, que tiene una característica neonicotinoide, es decir, logra sistemia, pero la sistemia es básicamente ascendente y no descendente. Es funcional para que ustedes controlen chanchos blancos, pulgones, trips y cosas así. También me controla Drosophila Suzuki. Todos estos controlan Drosophila, ¿ya? Después tengo este producto que para los arándanos y los berries en general anda muy bien, pero post cosecha. Ustedes terminan de cosechar y limpian el huerto con una incorporación de engeo. Lo que se ocupa son 200 cc por hectárea. Tiene dos ingredientes activos. Uno que es tiametoxan, que aporta sistemia, y el otro que es lambda-cialotrina, que vendría siendo como una incorporación de Karate o cero en conjunto con una Actara. ¿Ya? Se ocupan para limpiar. Ahora, si ustedes ven la etiqueta se van a encontrar con que la lambda-cialotrina tiene el doble de ingrediente activo que un Karate o un cero. ¿Ya? Y los valores son básicamente iguales. Dígame. Correcto, pero lo que tú tienes que fijarte cuando analizas la SOEX es que qué días de carencia vas a tener con la lambda-cialotrina o el tiametoxam, dependiendo del mercado que tú quieres vender, para utilizarlo un pre-cosecha. Yo te lo sugiero como post-cosecha, Rudita. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque el tiametoxam, al ser sistémico, puede generar mucho más residuo que lo que establecido en una etiqueta. Entonces, a modo de asegurarme, yo lo incorporo, pero post-cosecha. Después tiene los diacinón, en cualquier formato comercial. Puede ser 40WP, 50W, hay varios tipos de diacinón. ¿Para qué se utiliza en conjunto? Antes se hacía con el clorpirifo, uno hace un drenching para limpiar la parte basal. ¿Qué es lo que es drenching? Que tú incorporas con la bomba espalda la nebulizadora solamente a la corona. ¿Cuánto es lo que debieran utilizar en el caso de los arándanos? Más o menos entre 200 y 300 cc por planta. ¿Sí? En el caso no de producto, de solución, ¿ya? De mojamiento. Si tú, por ejemplo, estás hablando de frambuesa, hay que sacar un porcentaje por metro lineal, pero solamente enfocado en la parte basal. El polisulfuro es una tremenda herramienta, pero tienen que incorporarlo en pleno receso invernal, cuando no hayan haces vasculares activos, porque de lo contrario van a quemar, ¿ya? Y se utiliza solamente en receso invernal. En el caso de los berries con una aplicación es suficiente. Y después tenemos las lambda-cialotrina, Karate y Bull. Ustedes dicen lambda, gamma. Lo que mata a los insectos es la cialotrina. La lambda y la gamma son los acompañantes. Como viene en mayor concentración la cialotrina del Bull, se ocupan 12 cc. Si ustedes quieren incorporar el Karate y tiene menor concentración de cialotrina, ocupan 20 a 30 cc por hectolitro. Tal cual se las voy a entregar. Después tienen aquí pre-cosecha. Aquí hay funcional dependiendo los frutales, porque como los berries son amplios, tienen frutilla, frambuesa, mora, zarzaparrilla,
Aquí hay que ajustarse a la etiqueta de estos productos, ¿ok? No es que puedan incorporar cada uno de ellos para lo que ustedes estén produciendo. Hay que ajustarlos al frutal que ustedes están manejando. Aquí han aparecido en las últimas temporadas un grupo nuevo que se llaman diamidas antranílicas. Hoy día tenemos funcionalmente dos ingredientes activos, ciantraniliprol y clorantraniliprol, Exirel o Coragen. Hoy día también hay un símil del Exirel que se vende como ciantraniliprol y que tiene características sistémicas. Son bastante exitosos para el control de burros, para el control de Drosophila Suzuki e insectos en general. Es un grupo químico nuevo que apuesta más que al sistema nervioso central, apuesta al sistema muscular. Entonces hay que darle la funcionalidad de poder intercalándolo entre la temporada. Los delegates espinotram, que son las espinocinas, en el caso de que el Entras o el Saxes de repente no están funcionales, tenemos una alternativa que puede ser el delegate. El imidán todavía está abierto para distintos mercados. En los arándanos tiene ciertas restricciones para un mercado puntuales. Entonces hay que ir jugando con él y con la degradación del activo para poder generar programas que sean más funcionales. Esto ya los analizamos. Aquí aparece el espinosat. Creo que el espinosat es tremendamente funcional para el control de trips, para el control de polilla y también para el control de Drosophila Suzuki. Pertenece al grupo químico de la espinosina. No lo pueden incorporar más allá de 2 veces en la temporada, ¿sí? Porque el fabricante, según sus evaluaciones, así lo determina y hay que respetar, porque lo contrario podemos provocar fitotoxicidad, ¿ya? El Movento, que es uno de los pocos activos, uno de los pocos activos que tiene una sistemia ambivalente. Nosotros tenemos 2 productos comerciales que apuestan a una sistemia ambivalente. Una es el Movento, o el Movento Smart, que tiene este espirotetramato, y también el otro es el Closer, que tiene un ingrediente activo que se llama sulfoxaflor, que apuestan a una sistemia ambivalente, es decir, suben y bajan. Y estas son las dosis, más o menos, las carencias, dependiendo de las OEX. Biopesticidas. Los biopesticidas son tremendamente funcionales a la hora, sobre todo, de combatir Drosophila Suzuki. Una de las pocas cosas buenas que nos dejó Suzuki, o que nos ha dejado Suzuki, fuera de las capacitaciones online, son el uso de los ají, de las capsaicinas. El capsicum se ocupó históricamente en la zona centro-norte para poder combatir ácaros fitófagos en los huertos de manzana orgánicos. Pero ahí era su nicho y ahí se quedó. Después que llegó Suzuki le empezamos a dar la funcionalidad primero de repelente, ¿ya? Porque no lleven la repelencia a un tema olfativo. Esa repelencia no se genera por un tema olfativo, sino que se empieza a generar porque las drosófilas tienen órganos sensoriales en las patas, que se llaman nociceptores. Y cuando ella se posa sobre alguna superficie que tiene capsicum, le emite una señal de alerta al sistema nervioso central que la hace irse, ¿ya? Eso hace el capsicum. Entonces, con eso estamos también validando las aplicaciones con dron. No necesariamente tiene que haber un cubrimiento total para que Suzuki pueda generar repelencia. Ahora, el capsicum también provoca una acción SIDA, porque si tiene un contacto directo con drosófila, con los chanchos blancos, en general con todos los insectos que no tienen el cuerpo duro, que son blanditos, genera una muerte por intoxicación respiratoria. Los bichitos respiran por unos espiráculos que son como las branquias de los peces, donde se entran los activos. Una vez que entraron, toman una acción neurotóxica. Cierran ese espiráculo, se empiezan a asfixiar y empiezan con convulsiones. Así funcionan mayoritariamente los insecticidas y capsicum no se encuentra ajeno a esto. ¿Qué otra funcionalidad le podemos dar? Si tengo chancho blanco, lo que hace la capsaicina es que excita al chanchito, lo saca de su zona de confort, lo deja expuesto para que después entre un activo convencional y vaya a matar por contacto, básicamente. Estos son los biopesticidas que tuvieron mayor connotación comercial las temporadas para atrás. Tenemos Amarex, capsaicina, Terramix, capsaicina, Biocap, capsaicina. El Parca es un fosfolípido que se utiliza habitualmente en cerezos y también en arándanos. ¿Y qué es lo que hace? Genera una capa, una grasitud. Es como una grasita que uno le coloca a la fruta para que el aparato opositor de Suzuki se resbale y el huevo quede puesto, pero en la forma a nivel de la epidermis. Por lo tanto,
los rayos UV y las temperaturas lo terminan por matar. Ese es el accionar del fosfolípido Parcas. También tenemos los jabones, piretrinos naturales, y tenemos un producto que tiene una bacteria que es el Grandeo. Aquí, como les dije, se las voy a enviar, así que pueden analizarlo después con calma, pero hay tentativas de programas en base a grupos químicos, para no hacérselas tan fácil y ponerle nombres comerciales. ¿Ah? Ustedes tienen que buscar aquí qué vendría siendo un calcogenuro. ¿Qué es lo que es un calcogenuro? Polisulfuro de calcio. ¿Ya? Por ejemplo, piretroides, tenemos el bifentrin, tenemos el cárate, tenemos el CER. ¿Ah? Y ahí hay otras cositas. Los bacilos thuringiensis, dipel, javelin, BTK, delfín. Entonces, ustedes tienen que ubicar el grupo químico y después ver el insecticida que van a incorporar finalmente, viendo la carencia y los residuos para generar estos programas. Ahí tienen uno convencional. Aquí están los orgánicos, lo que usted mencionaba, nematodos, cuándo los puedo incorporar, hongo, y voy generando un programa que no me genere residuos. Ahora, las capsaicinas habitualmente se incorporan muchísimo en los periodos de pre-cosecha y cosecha hoy día, pero para que lo tengan a considerar, el picor en la fruta o la disuasión de este picor va a ser más o menos entre un día y medio, es lo que se demora en disuadirse el picor para nosotros como seres humanos. Ah, bueno, si lo van a aplicar, el picor es cototo. Tienen que estar muy, pero muy protegidos. Literalmente meterse los dedos con ají en los ojos. ¿Eh? Después Tatiana seguramente aquí les va a hablar de los biopreparados que ustedes pueden hacer para producir su propio capsicum. ¿Eh? Porque también está esa posibilidad de que ustedes generen esta capsaicina para los huertos. Ahí tienen también para frutilla orgánica, sin residuos. El aceite de NIM tiene dos nombres comerciales hoy día en el país, NIM X o Biofértil, ¿ya? Pero fíjate que hoy día creo que está mal enfocado. Lo que hace la azadiractina es inhibir la embriogénesis de los huevos de los burros, es decir, mata el embrión del huevito del burro. Eso es lo que hace la azadiractina. ¿La azadiractina tiene una funcionalidad en cuerpos poco quitinizados? Sí. ¿Te puede llegar a controlar drosófila? Sí, pero en un bajo porcentaje en comparación a los otros biopesticidas. Ahí tienen un convencional, la frutilla. Ahora aquí hay una mezcla bien importante, ¿eh? Que es saponina de quillay más azufre. Las frutillas son muy ávidas para generar ácaros fitófagos, al igual que las frambuesas. La saponina de quillay es un extracto de este árbol que se saca, que se combina con azufre. Nombres comerciales de saponina de quillay: Jueliagri, Quillasco, Quillaplus, Quillanex. Azufre hay un montón. Acuidal es lo que más utilizo yo, el WG. Si tú combinas en 200 cc de la saponina de quillay y 200 gramos de azufre, todo en una combinación, va a ser funcional para controlar hongos, para controlar ácaros, y también vamos a repeler gran parte de lo que ande Suzuki dando vueltas. Foliar, todo foliar, todo foliar. Ahí tienen frambuesas orgánicas, frambuesas convencionales, mora. Y para ir terminando, avances de lo que hemos hecho, lo que les mencionaba Tatiana, ese fue el proyecto que nos financió Corfo, que nos cooperó el Comité de Arándano. Fueron las regiones en donde establecimos las trampas. Ahí están los porcentajes más o menos de las capturas que tú preguntabas qué regiones habían. La Araucanía, Biobío, los ríos. Y fíjate que mismo los ríos, los lagos, que a pesar de que las infiltraciones son más groseras, los porcentajes eran más bajos, por un tema de condición térmica. Y después tenemos el Maule con un porcentaje que es mayor, donde se empieza a conjugar poblaciones altas, pero con condiciones térmicas favorables para la multiplicación y establecimiento de estos enemigos naturales. Esto es lo que nosotros encontramos: leptopirina, pachicrepoideo, trichopia y las famosas crisopas, que son funcionales desde el punto de vista de la depredación.
También han salido al mercado productos con Metarizum, con Bauberia, que era lo que les conversaba antes, pero para el control de Drosophila Suzuki. Hay dos productos que se comercializan hoy en día que son en base a los mismos hongos que te recomiendan muchas veces para el control de otras especies plagas, pero que por estas condiciones fenotípicas le han dado una funcionalidad para el control de Suzuki. Lo mismo ocurre con los nemátodos. Avances que hemos podido aportar desde la Araucanía para todo el país, sacar estas guías de campo que han tenido una muy buena recepción. Primero partimos con el tema de los arándanos y la plataforma que yo les mencionaba, Drosolet. Hoy día también tenemos un manual de campo que está vinculado a Derris, lo pudimos actualizar e incorporamos otras aristas ahí que fueran más emblemáticas para los otros frutales. Y lo que les partí diciendo, que esto está disponible para ustedes totalmente gratuito en la web. Yo creo que Liliana o Tatiana van a hacer algún tipo de actividad y ahí se los van a entregar. Dígame.